Hermanas y hermanos, muy buenos días y bienvenidos a esta transmisión. En respuesta a algunos de ustedes que desean ayudar para que estas transmisiones continúen, al final de la Santa Misa les diremos cómo pueden ayudarnos. Quienes deseen hacerlo durante la transmisión, lo pueden hacer a través del Super Chat. Muchas gracias. En esta Santa Misa no podemos olvidar a nuestras hermanas y hermanos de Guerrero que fueron afectados por la fuerza del huracán. Pidamos al Señor para que, con la ayuda de todos, hagamos un huracán de solidaridad y misericordia para que pronto vean remediadas sus necesidades y que quienes perdieron la vida estén ya en su presencia. Que se abra la puerta santa como signo del amor. Jesucristo nos trae la vida con su gracia y su perdón. Año santo de la gracia que nos brinda protección, esperanza e indulgencia para todo pecador. Que se abra la puerta santa como signo del amor. Jesucristo nos trae la vida con su gracia y su perdón. Año santo de la gracia, tiempo de gran bendición. Reconcilian los hermanos y acerca la comunión. Que se abra la puerta santa como signo del amor. Jesucristo nos trae la vida con su gracia y su perdón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridas hermanas, hermanos, el tiempo va transcurriendo y nos encontramos ya a finales del mes de octubre y ya cerca, a punto de iniciar el mes de noviembre. Demos gracias al Señor por todos los momentos positivos que siempre nos da, los momentos de luz y alegría, y en los momentos de oscuridad pidamos su ayuda. Sigamos pidiendo por la paz en Medio Oriente para que, más que la guerra, la violencia, más que las agresiones, sea el diálogo, el respeto, la justicia lo que prevalezca. Nadie quiere que un país contra otro estén luchando, nadie quiere que mueran personas, ni soldados, ni civiles, absolutamente nadie. Todo lo que queremos es que reine la paz en el mundo, porque ese es el reino que Dios quiere instituir y que vamos poco a poco instituyendo. Pero también, antes de iniciar la Santa Misa, tenemos que reconocer que hay guerras en las familias, entre padre y madre, entre padres e hijos, entre hermanos, entre vecinos, entre ciudadanos, y por eso, antes de acercarnos al altar del Señor, pidamos perdón por nuestros pecados, por nuestras ofensas a Dios y al prójimo. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí
ante Dios nuestro Señor. Amén. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra pasan los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, te adoramos, te glorificamos. Señor Hijo único Jesucristo, te adoramos, te glorificamos. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, te adoramos, te glorificamos. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Te adoramos, te glorificamos con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, y para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes, concédenos amar lo que nos mandas. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que, siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Éxodo. Esto dice el Señor a su pueblo: no hagas sufrir ni oprimas al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si los explotas y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Mi ira se encenderá, te mataré a espada,
tus mujeres quedarán viudas y tus hijos huérfanos. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portes como él, como usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes de que se ponga el sol, porque no tiene otra cosa con que cubrirse. Su manto es su único cobertor, y si no se lo devuelves, ¿cómo va a dormir? Cuando él clame a mí, yo lo escucharé, porque soy misericordioso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos a esta primera lectura cantando el Salmo 17. Tu Señor, eres mi refugio. Tu Señor, eres mi refugio. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Tu Señor, eres mi refugio. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libro de mi enemigo. Tu Señor, eres mi refugio. Bendito seas, Señor, que me proteges, que tú, mi Salvador, seas bendecido. Tú concediste al Rey grandes victorias y mostraste tu amor a tu elegido. Tu Señor, eres mi refugio. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su bien. Ustedes, por su parte, se hicieron imitadores nuestros y del Señor, pues en medio de muchas tribulaciones y con la alegría que da el Espíritu Santo, han aceptado la palabra de Dios en tal forma que han llegado a ser el ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya, porque de ustedes partió y se ha difundido la palabra del Señor, y su fe en Dios ha llegado a ser conocida, no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes, de tal manera que nosotros ya no teníamos necesidad de decir nada. Porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo, abandonando los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo, Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos, y es quien nos libra del castigo venidero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor. Y mi Padre lo amará y vendremos a Él. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Queridas hermanas y hermanos, hoy las lecturas bíblicas nos invitan a reflexionar sobre el amor, pero que este amor no se quede en pensamientos, en intenciones, sino que con la ayuda de Dios se transforme en obras. La primera lectura, tomada del libro del Éxodo, nos enseña que la ley que Dios da a su pueblo tiene también un carácter social, de ayuda y respeto, porque Dios tiene un amor especial hacia el olvidado y despreciado. Amar a Dios implica también ser solidario con los necesitados. En el Evangelio, Cristo nos presenta los dos polos de nuestro amor, Dios y el prójimo. Si no amamos a nuestro prójimo, especialmente a los más necesitados, nuestro amor a Dios es pura palabrería. Y si solo amamos al prójimo y no a Dios, nuestro amor solo es obra social. Pero vayamos poco a poco para entender mejor el mensaje de las lecturas de hoy. No es la primera vez que los fariseos se acercan a Jesús para ponerlo a prueba. Recordamos que quisieron ponerle una trampa con la moneda que tenía la imagen del César, de la que salió triunfante. La pregunta que ahora le hacen los fariseos es sobre la ley, sobre el mandamiento más importante. Jesús sabe de quién viene la pregunta, un experto en la ley, pero no se intimida. Como buen conocedor de las personas, Jesús sabe que este doctor de la ley no pregunta para saber más, para dialogar o encontrar un criterio decisivo para vivir mejor, más humanamente, sino para tenderle una trampa y poder acusarlo de que no cumple las leyes judías. Este hombre que le pregunta piensa: ¿qué va a saber de leyes este pobre hijo de carpintero? Fíjense que las opiniones de los maestros de aquella época respecto al mandamiento más importante eran muchas veces encontradas. Algunos decían que la observancia del sábado era lo más importante. Otros decían que el rechazo al culto idolátrico. Otros que la fórmula: lo que no quieres para ti, no lo quieras para otro. Se tenían catalogados 613 preceptos entre mandamientos y prohibiciones deducidos de la ley de Moisés, pero no había acuerdo entre todos sobre cuál era el más importante de todos los mandamientos o preceptos. Por eso, los fariseos creen que Jesús, el hijo de un carpintero, que no vive en Jerusalén, no sabrá cómo responder, que se quedará sin palabras. Sin embargo, ante la respuesta de Jesús, serán los fariseos los que se queden atónitos y sin más preguntas. Jesús sabiamente enseña que el amor tiene dos polos: el amor a Dios y el amor al prójimo. Siempre me ha llamado la atención que algunas personas se dicen creyentes porque llevan colgando un crucifijo o hasta lo tienen tatuado, como lo tienen algunos delincuentes, o porque hacen alguna peregrinación, o porque dicen que dan limosnas. No faltan otros que se dicen creyentes
porque cumplen los mandamientos que prohíben hacer el mal, pero nunca hacen nada por hacer el bien. Y es que es muy fácil colgarse una cruz o un escapulario, o traer colgado un rosario en el automóvil, o tener el cuadro de una última cena en el comedor, o diversas imágenes en la cartera o en la casa. Pero ¿eso es lo que nos pide Dios? ¿A eso se limita nuestra fe? Yo creo que no. Es cierto que las imágenes, signos y objetos religiosos pueden ser buenos cuando les damos un sentido profundo, pero cuando no les damos el sentido correcto, no garantizan que la persona siga verdaderamente a Jesús. No garantizan que la persona sea cristiana. Con las lecturas que hemos escuchado hoy, podemos entender que un buen maestro o entrenador inicia la enseñanza poniendo a sus alumnos tareas o ejercicios sencillos y fáciles de realizar, y conforme va pasando el tiempo, va presentando tareas cada vez más difíciles. Por eso, existe la educación en etapas para facilitar el aprendizaje. Actualmente, los niños inician en la etapa preescolar o kinder para continuar después con la primaria, posteriormente la secundaria y la preparatoria, porque en ellas se exigen conocimientos previos bien aprendidos para poder seguir avanzando. Y finalmente, un maestro en la universidad o en la etapa de posgrado tiene que exigir más. Ya no es permisible que alguien de universidad o maestría tenga faltas de ortografía o carencias básicas y fundamentales en su aprendizaje, pues así debe de ser la evolución en otras áreas. Y así quiso Dios educar a sus hijos, como un gran pedagogo. Por esta razón, en el Antiguo Testamento vemos que Dios va exigiendo poco a poco leyes a su pueblo. Inicialmente son para que convivan en paz y armonía entre ellos, para que exista respeto y unidad. Sin embargo, los mandamientos inicialmente eran solo para practicarse dentro del pueblo. El prójimo eran solo los del pueblo judío, pero hacia afuera era otra cosa. Los no judíos no eran considerados prójimo, y por eso estaba permitido robar, matar y otras cosas a los pueblos ajenos al pueblo judío. Sin embargo, con el paso del tiempo y con la ayuda de Moisés, los profetas, los jueces y otros líderes, Dios fue educando al pueblo a ser respetuoso hacia adentro y hacia afuera. Cuando el pueblo estaba ya listo para una exigencia mayor, Cristo enseñó el mandamiento del amor al prójimo, pero entendiéndose ahora prójimo no solo como la gente de mi pueblo, mis familiares, mis amigos, etcétera, sino como cualquier ser humano. La cruz que usamos los cristianos está formada por una parte vertical que indica nuestra relación con Dios, pero la cruz también tiene una parte horizontal que significa nuestra relación con nuestro prójimo, especialmente con el más necesitado de nuestra ayuda, de nuestra atención, de nuestro afecto, de algunos bienes que carece. Por eso debemos entender que el mandamiento del amor supone un crecimiento humano, religioso y cristiano que debe comenzar desde la infancia, en el hogar, bajo la guía de los padres, para continuar posteriormente en la escuela y finalmente en toda la sociedad. Lamentablemente, cuando no se aprende el amor, toda la sociedad sufre las consecuencias. La injusticia, los abusos, el crimen, la violencia, el terrorismo, la guerra, los divorcios, abortos, marginación, pobreza y otras cosas semejantes son consecuencia de la falta de amor. Por el contrario, del amor surgen todas las cosas buenas que hacen crecer al ser humano como una escalera que lo acerca a Dios y a sus semejantes. Son muchas las personas que tienen estudios académicos o riquezas materiales, pero tienen un gran vacío porque les falta lo más importante.
También hay muchas personas que carecen de estudios o riquezas materiales y lo peor de todo es que les faltó amor durante su desarrollo y les sigue faltando el amor. Como consecuencia, viven resentidos con la vida, con baja estima o confundiendo el amor con únicamente sexo o relaciones conflictivas, destructivas o relaciones de dependencia. Por eso, San Pablo insistió en el capítulo 13 de su primera carta a los Corintios la importancia del amor. En esa carta se inspira el canto que vamos a cantar durante el ofertorio. Aunque yo dominara las lenguas arcanas y el lenguaje del cielo supiera expresar, solamente sería una hueca campana si me falta el amor. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Aunque todos mis bienes dejase a los pobres y mi cuerpo en el fuego quisiera inmolar, todo aquello sería una inútil hazaña si me falta el amor. Aunque yo develase los grandes misterios y mi fe las montañas pudiera mover, no tendría valor ni me sirve de nada si me falta el amor. Esto nos enseña que el amor cristiano no se reduce a solo un sentimiento o una pasión, porque los sentimientos y pasiones duran muy poco y cambian constantemente. El amor cristiano es más que sentimientos o pasión, una decisión, una actitud ante la vida que implica momentos difíciles, pero que vale la pena. Por eso es muy valioso ese amor que nuestros seres queridos nos han mostrado en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, aun cuando a veces no lo merecemos por nuestras actitudes equivocadas o nuestra ingratitud. Por eso, pidámosle a Dios que nos ayude a valorar el amor que nos ofrecen nuestros seres queridos, empezando con nuestra familia, los padres, abuelos, el esposo o la esposa, los hermanos, los hijos, que nos ayude a valorar el amor de nuestros amigos y compañeros, porque ese amor supone preocupación por nosotros, paciencia, tolerancia, deseo de ayuda. Pidámosle también que nos ayude a responderles con amor, a ofrecerles lo mejor de nosotros, a ofrecer y aceptar disculpas cuando hay un problema o un malentendido. Pidámosle a Dios que también el amor alcance a quienes están más allá de nuestra familia o seres queridos, para que así podamos ir transformando el mundo, y pidámosle que nos ayude también a responderle a Él con amor. Pidamos finalmente que cesen los pleitos, las discordias entre las familias, entre los grupos, entre los países, porque no se consideren a los demás enemigos, sino se consideren prójimo. ¿Se imaginan que judíos consideren a los palestinos prójimo? ¿Que los palestinos consideren a los judíos prójimo? Que todos nos consideremos prójimo independientemente de los credos religiosos, entonces habremos dado un paso grande como Dios lo quiere. Y ahora renovamos nuestra fe a través de preguntas. Yo les pregunto, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. De acuerdo a esta fe, presentemos ahora nuestras peticiones al Señor. Confiados en que la oración de los pobres llega hasta el Señor, elevemos con humildad nuestras peticiones a Dios diciéndole: Padre, escúchanos. Todos, Padre, escúchanos.
para que el Señor conceda el espíritu de consejo, fortaleza, ciencia y piedad al Papa Francisco y a nuestro obispo Carlos y a todos los pastores de la Iglesia. Oremos. Padre, escúchanos. Para que los gobernantes de las naciones trabajen en construir un mundo en el que reine la justicia, la igualdad y la fraternidad, como Dios quiere. Oremos. Padre, escúchanos. Para que el Señor alivie a los que sufren dolores en el cuerpo o en el espíritu y les dé fuerza para no desfallecer ante las tribulaciones. Oremos. Padre, escúchanos. Para que mantengan a nuestras familias firmes en la concordia y seguras en la gracia y amistad. Oremos. Padre, escúchanos. Por nuestras hermanas y hermanos de Acapulco y de Guerrero, para que no pierdan el ánimo y la esperanza ante su situación, y para que nuestras oraciones y ayuda material remedie sus necesidades, oremos. Padre, escúchanos. Pidamos también por todas las intenciones de quienes siguen esta Santa Misa a través de la transmisión, por las personas que están anotadas en esta Santa Misa, vivas o difuntas, y también pidamos para que haya diálogo, comprensión entre los grupos que se encuentran en conflicto, particularmente entre los judíos y los palestinos, para que reine la paz. Roguemos al Señor. Cada quien en silencio puede hacer sus propias peticiones. Dios nuestro, refugio en las adversidades, escucha nuestras oraciones y concédenos que nos volvamos sinceramente a ti y cumplamos plenamente el mandamiento de amarte a ti con todo el corazón y al prójimo como a nosotros mismos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A tu altar hoy te llevamos nuestros dones y corazón. En el pan te presentamos para el milagro de amor. Bendito sea, Señor, por todo lo que nos das. Bendito sea, Señor, por la vida y el este pan y este vino presentados con amor se conviertan en el cuerpo y la sangre del Señor. Bendito sea, Señor, por todo lo que nos das. Bendito sea, Señor, por la vida y el Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios nuestro Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, los dones que presentamos a tu majestad, para que lo que hacemos en tu servicio esté siempre ordenado a tu mayor gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario darte gracias y alabarte, Dios Padre Todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo, por Jesucristo, Señor nuestro. Pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Por tu Espíritu, mueves los corazones de la humanidad para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano, los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz, consigue, Señor, que el amor venza al odio,
la venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. Por eso, con los coros celestiales te damos gracias continuamente y en la tierra cantamos sin cesar tu majestad. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. A ti, pues, Padre Omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para la humanidad, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos, por la efusión de tu Espíritu, santifica estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos y, dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición y, proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre la humanidad, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, con los demás obispos y con todo tu pueblo. En este momento cada uno puede pedir por sus difuntos. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con su esposo San José,
con tus apóstoles, San Cosme y San Damián, y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Sois la semilla que ha de crecer, sois estrella que ha de brillar. Sois levadura, sois grano de sal, antorcha que debe alumbrar. Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que empieza a granar. Sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar. Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. En este momento, los niños que no hayan hecho aún la primera comunión, o las personas que no pudieron recibir la comunión sacramental a través de la hostia consagrada, especialmente los que siguen la transmisión desde hospitales, pueden hacer la comunión espiritual repitiendo conmigo: Señor mío Jesucristo, creo firmemente que estás realmente presente
en el Santísimo Sacramento del altar. Quisiera recibirte en comunión sacramental, pero al no poder hacerlo, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón y lo llenes de tu gracia. Bendíceme, acompáñame, guíame y ayúdame para que pronto pueda recibirte en la comunión sacramental. Amén. Y ahora, quienes celebran algún cumpleaños esta semana o algún aniversario matrimonial, se ponen de pie para recibir la bendición de los cumpleañeros. A ti, Señor, que das la vida y la conservas, te presentamos la acción de gracias de estos hijos tuyos que cumplen un año más de vida o celebran un aniversario matrimonial. Bendícelos, concédeles crecer en edad, salud y gracia, escucha sus oraciones, atiende a sus necesidades, líbralos de todo mal de alma y cuerpo y llénalos de tus bendiciones. Amén. Nos ponemos todos de pie. Oremos. Que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros todo lo que significan, para que lo que ahora celebramos en figura lo alcancemos en su plena realidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reina de la paz, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Cosme y San Damián, ruega por nosotros. A nuestros hermanos difuntos, dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua. Los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Hermanas, hermanos, agradezco como siempre su presencia, el que hayan formado parte de la comunidad para pedir por las necesidades del mundo, especialmente por la paz. Y algunos de ustedes me han dicho, Padre, yo además de la oración he estado ofreciendo algún sacrificio, no he comido carne, no he comido dulce, no he tomado café, etcétera, para que Dios nos conceda el don de la paz en todos los rincones del mundo. También sigamos orando, por supuesto, y agradezco a las personas que han colaborado el día de hoy trayendo la despensa que nos ayuda a alimentar a la gente más necesitada. Agradezco a la gente que sigue esta Santa Misa a través de la transmisión, a aquellos que nos ayudan con su donativo para que continuemos con esta transmisión y a aquellos que a través de las redes hacen un depósito para que compremos también despensa y su donativo lo convirtamos en ayuda para los necesitados. Síganos ayudando porque esa es la forma de transformar el mundo y convertir en misericordia la fe, como dice la primera lectura del día de hoy. Recuerden que quienes asisten a esta iglesia durante el Año Santo todos los días pueden recibir la indulgencia plenaria y también venerar la reliquia de la piedra santa que en este momento está aquí para que todos puedan venerarla. La piedra que se trajo de la prisión de Cristo de Jerusalén, un pedacito de Jerusalén, de Tierra Santa con nosotros, y a través de este pedacito podemos pedir que Dios mande la paz a toda Tierra Santa. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. Que se abra la puerta santa como signo del amor. Jesucristo nos trae la vida con su gracia y su perdón. Año santo de la gracia que nos brinda protección, esperanza e indulgencia para todo pecado.
Jesucristo nos trae la vida con su gracia y su perdón. Año santo de la gracia, tiempo de gran bendición. Reconcilia a los hermanos y acerca la comunión. Que se abra la puerta santa como signo del amor. Jesucristo nos trae la vida con su gracia y su perdón. La lista del mandado. Alejandro era un niño muy cariñoso. Acompañaba a su abuelita Blanca a escuchar misa y trataba de entender lo que escuchaba. Cuando el sacerdote hizo referencia a los mandamientos, el niño no comprendió y le dijo a su abuelita: Oye, abue, ¿me podrías decir qué son los mandamientos y para qué sirven? Ella, para hacerlo reflexionar, le preguntó: ¿A qué palabra se parece la palabra mandamiento? Te voy a dar una clave. Se parece mucho a la que utilizan tus papás cuando le piden algo a tus hermanos. ¿Sabes cuál es? Alejandrito trató de concentrarse mientras hacía gestos y se rascaba la cabeza. De pronto se iluminó su cara y contestó: Ya sé, la palabra mandamiento se parece a la palabra mandado, porque cuando mis papás le piden algo a mis hermanos, ellos dicen que van a un mandado. Doña Blanca lo felicitó por su respuesta correcta. Después explicó que de la misma manera en que los papás piden cosas a sus hijos, también Dios pide a los humanos algunos mandados o mandamientos. Luego le hizo otra pregunta: ¿Los padres de familia piden a sus hijos cosas buenas o malas? Yo creo que aunque hay algunos papás que les piden a sus hijos cosas malas, la mayoría son buenos y siempre nos piden cosas buenas. Doña Blanca le dijo que Dios siempre pide cosas buenas y que por eso todos los mandamientos son buenos. Después le hizo una tercera pregunta: Si tus papás te piden cosas buenas para que seas una buena persona, ¿tú tienes que obedecerles o desobedecerles? Ay, abue, te voy a decir la verdad. A veces me cuesta trabajo obedecerlos, pero me esfuerzo en ser obediente porque quiero hacer las cosas bien. Esa respuesta le permitió a Doña Blanca enseñarle al niño que también a los humanos nos cuesta trabajo obedecer a Dios y cumplir sus mandamientos. Le dijo: Así como no es fácil hacer la tarea o ayudar en casa obedeciendo a tus papás, así también cuesta trabajo cumplir los mandamientos. Pero no es imposible. Y así como los hijos que cumplen los mandados o tareas son buenos hijos, así también los humanos que cumplen los mandamientos de Dios se comportan como buenos hijos. Y los que no cumplen sus mandamientos se comportan como malos hijos. Ya comprendí que los mandamientos nos ayudan a ser mejores, pero ¿me puedes explicar cuál es el más importante y por qué? Entonces Doña Blanca le pidió que la acompañara a la cocina. Ahí le enseñó una lista para el mercado que le había dado a su nieto mayor. Le explicó que lo había mandado a comprar carne, cebollas y carbón para hacer una parrillada en el jardín. Luego le dijo: Lamentablemente tu hermano no cumplió con el mandado más importante. Se gastó todo el dinero y regresó del mercado con aceite, servilletas, jabón, pasta de dientes, discos de música, zapatos nuevos y otras cosas. Pero no trajo lo más importante, que era la carne. Luego le explicó: Así como tu hermano no cumplió con el mandado más importante, muchos tampoco cumplen con el mandamiento más importante que nos pide Dios. Cuando se presenten ante Dios al final de su vida, podrán presentarse con muchas cosas, pero sin cumplir el mandado. Le presentarán su dinero, sus títulos de estudio, su fama, su poder, sus viajes, sus fiestas, etc. Pero cuando Dios les pregunte por el mandado más importante, ¿qué le van a decir? Pues se van a tener que quedar callados y llenos de vergüenza. Ni modo que le digan que se les olvidó.
Doña Blanca sonrió con la respuesta del niño y le dijo: Ahora ya sabes qué son los mandamientos. Dios nos los manda para que seamos mejores. Pero queda una última pregunta. ¿Qué es lo más importante que Dios espera de nosotros? ¿A qué nos mandó a este mundo? El niño trató de recordar lo que había dicho el sacerdote en la misa y respondió: Dios nos mandó al mundo para vivir el amor. Por eso cuando lo amamos a Él y a nuestros semejantes, estamos cumpliendo muy bien el principal mandado. Y para poner en práctica lo aprendido, le dio un abrazo lleno de amor a su abuelita. ¿Qué tal, amigas y amigos? Este video decidí titularlo El misterio del medallón de San Judas Tadeo porque muchas personas cuando ven la imagen de San Judas Tadeo que lleva un medallón grande con un rostro, no saben de qué se trata. Buscan la fuente en la Escritura, en la Biblia, y evidentemente la Biblia no nos dice nada. Buscan quizás en la vida de San Judas Tadeo y no siempre encuentran información. Y les recuerdo que muchos de los artistas plásticos, es decir, pintores y escultores, para hacer su obra se basaron especialmente en un libro del que ya les he mencionado, que se llama La Leyenda Dorada. Este libro de La Leyenda Dorada, escrito por Santiago de la Vorágine, es una recopilación de todas las historias e incluso leyendas que existieron antes de que él viviera. Santiago de la Vorágine vive entre 1228 y 1298 y llegó a ser el arzobispo de Génova. Bueno, este libro de la Leyenda Dorada, que es muy amplio y está incluso dividido en 2 volúmenes para que sea más fácil su lectura, nos da una idea de dónde pudo venir la representación del medallón de San Judas Tadeo. Y tengo que decir que es una mezcla de 2 cuestiones totalmente distintas. Trato de explicarte para que lo entiendas. Mira, nos dice esta tradición mezclada que San Judas Tadeo llevó una pintura con el rostro de Cristo a el rey Agbaro de Edesa. Fíjate, una pintura con el rostro de Cristo. Por lo tanto, lo que San Judas llevaría en el medallón sería, ¿qué? La pintura del rostro de Cristo lleno de resplandores. Pero, ¿realmente fue San Judas Tadeo el que llevó esta pintura? No. Se nos habla más bien en la Leyenda Dorada, como lo vamos a escuchar más adelante, que Cristo hizo un milagro, de acuerdo a esta leyenda, en donde él toma un manto, se lo pone en la cara y en la cara queda grabado su rostro. ¡Ah, caray! Fíjate, qué interesante. Él toma un lienzo y queda grabado su rostro, y ese rostro es el que va a llegar al rey Agbaro de Edesa. Pero no es San Judas Tadeo el que lo lleva. Aunque, como te digo, más adelante, esta leyenda de el rostro grabado de Cristo y el viaje de San Judas Tadeo a Edesa, porque él sí viajó a Edesa, hizo que viniera una interpretación de que fue San Judas Tadeo el que llevó esta pintura del rostro de Cristo hasta Edesa. Y antes de leer el texto, porque quiero que lo escuches tal cual como lo dice la Leyenda Dorada y saques tus conclusiones, quiero mencionarte que precisamente a ese rostro de Cristo grabado en un lienzo es al que se le conoció como el mandilión o el manto de Edesa y al que se le llamó la verdadera imagen de Cristo. La vera, verdadera, en latín, eikon, imagen. La veraikon, lo que dio origen a la palabra Verónica. Veraikon, Verónica. Y fíjate cómo esta imagen de la verdadera imagen de Cristo, que tiene que ver con esta leyenda del rey Agbaro en Edesa, después se mezcló con otra cosa totalmente distinta. Seguramente estás adivinando a qué me refiero. A que nos dice el Evangelio
que cuando Cristo iba al Calvario, una mujer, no sabemos cuál era su nombre, se acerca y simplemente le enjuga el rostro, es decir, le limpia el rostro. Hasta ahí dice el Evangelio. El Evangelio no dice que en aquel manto de aquella mujer haya quedado grabado el rostro de Cristo. Fíjate, simplemente enjuga el rostro y hasta ahí. No menciona el nombre de la mujer. Pero esta historia sagrada que está en el Evangelio, más adelante se va a mezclar con esta otra del mandilión de Edesa y van algunas personas a pensar que a esta mujer que le acercó un manto a Cristo es la que recibió el rostro de Cristo impreso, y a esta mujer, o mejor dicho, al manto se le llamó la Verónica, y más adelante a esta mujer que le acercó el manto a Cristo se le empezó a llamar también la Verónica. Como puedes ver, una historia se cruza con otra y después se cruza con otra y van creando leyendas que los pintores van a utilizar mucho porque se impresionan por este tipo de cosas, y como los pintores no son expertos en la historia, más bien se van a dejar llevar por estas leyendas que encontramos en libros como La Leyenda Dorada. Así dice el texto. El apóstol Tomás, después de la ascensión del Señor, envió a Judas a Edesa y le encargó que a su llegada se presentara al rey Abgaro. Dice la historia eclesiástica que este rey en cierta ocasión escribió a nuestro Señor Jesucristo una carta concebida en estos términos. Abgaro, rey e hijo de Eucaria, desea salud al buen Jesús el Salvador, quien según mis noticias se encuentra actualmente por tierras de Jerusalén. He oído decir que curas a los enfermos sin utilizar medicamentos ni hierbas de ninguna clase, y que sin más instrumentos que tu propia voz haces que los ciegos vean, los cojos anden, los leprosos queden limpios y los muertos resuciten. Reflexionando sobre estas cosas, he llegado a la conclusión de que tus extraordinarios poderes solo pueden explicarse de una de estas dos maneras: o porque seas el propio Dios bajado a la tierra desde el cielo, o porque seas algún hijo suyo. Como yo estoy enfermo desde hace mucho tiempo, me he decidido a escribirte para rogarte que, a pesar de las molestias que esto va a suponer para ti, tengas a bien venir hasta aquí a curarme de mi enfermedad. Me han dicho que los judíos murmuran de ti y que quieren destruirte. Sal de entre ellos, ven a esta ciudad porque, aunque es pequeña, sus gentes son honradas y en ella hay sitio para ti y para mí. Según la misma historia eclesiástica, Jesús correspondió a esta carta con otra en la que le decía a Abgaro: dichoso tú que, aun sin haberme visto, crees en mí. Ya estaba profetizado desde tiempos remotos que muchos, sin conocerme personalmente, me aceptarían, y que otros, a pesar de que me verían y serían testigos de mis obras, me rechazarían. Respecto al ruego que me haces de que me traslade a tu ciudad, tengo que decirte lo siguiente. Yo he venido a la tierra para realizar mi misión, precisamente aquí y desde aquí, y es menester que la cumpla. Una vez que la haya cumplido, es igualmente preciso que regrese a donde está el que me ha enviado, pero cuando me encuentre nuevamente en el cielo, haré que alguno de mis discípulos vaya a verte, y el que vaya te curará y te transmitirá una nueva vida. Bueno, aquí vemos entonces esta historia, evidentemente una historia apócrifa, en donde el rey Abgaro le escribe a Cristo y Cristo le responde diciendo que tiene que cumplir su misión entre los judíos, pero que después de su ascensión enviará a uno de sus discípulos. Continúa el texto. Todo lo anterior está tomado de la historia eclesiástica. San Juan Damasceno, en el libro 4 de su obra, asegura haber leído en una crónica antigua lo que sigue. Enterado Abgaro de que no tendría oportunidad de conocer a Cristo personalmente, envió a un pintor hasta Jerusalén,
con el encargo de que hiciese un retrato de Jesús para poder ver siquiera en imagen al que no le iba a ser posible contemplar físicamente. El pintor intentó pintar a Cristo, pero obus faco, así dice, obus faco, yo creo que es algo así como ofuscado, en fin, no puede ver. Pero obus faco, por los vivísimos resplandores que procedían del rostro de Jesús, veíase obligado a cerrar los ojos cada vez que los abría para mirarle. Y como no conseguía captar los rasgos fisionómicos del Salvador, tuvo que desistir de su empeño. Entonces el Señor, que se estaba dando cuenta de todo, tomó con su mano la banda de lienzo con que el pintor ceñía su túnica, la colocó sobre su propia cara, imprimió en la tela la imagen de su rostro y devolvió la prenda al pintor para que se la entregara a Abgaro, que tanto deseaba tener su retrato. Es la única parte de la historia, de la leyenda dorada, que habla de un lienzo en el que queda grabado el rostro de Cristo. En la aludida crónica antigua, según San Juan Damasceno, se describía la faz del Señor tal como quedó grabada en la tela mencionada. En esa descripción se decía que en la susodicha imagen los ojos de Cristo eran grandes y hermosos, sus cejas muy pobladas, su cara alargada, su frente ancha y saliente, como suele ser la frente de las personas sensatas. Posteriormente, la leyenda dorada menciona que desde que llegó la carta a Abgaro, o Abgano, porque también se le llama así, en aquella ciudad de Edesa reinó la paz en todo momento. Y menciona que cuando alguien quería atacar la ciudad, se presentaba un niño en las almenas de la ciudad que les leía esta carta y entonces todos se retiraban. Pero continúo con la parte que tiene que ver con San Judas Tadeo. Dice la historia eclesiástica que después de la ascensión del Señor, se cumplió lo que Jesús había anunciado en su carta y que las cosas ocurrieron de esta manera. El apóstol Tomás mandó a Tadeo, llamado también Judas, que fuese a Edesa y se presentase al rey Abgaro. Al comparecer Tadeo en presencia del rey Abgaro y decirle que él era el discípulo que Cristo había prometido enviarle, Abgaro, conmovido y estupefacto por lo que el recién llegado decía, y sobre todo porque por su rostro despedía resplandores divinos, se postró en tierra y temblando de emoción le adoró y le dijo: «No me cabe la menor duda de que, en efecto, eres el discípulo de Jesús, Hijo de Dios, al que él se refería en la carta que me escribió y en la que me decía: te mandaré a uno de mis discípulos para que te cure y te transmita una nueva vida». Tadeo le manifestó: «Si crees que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, todos los deseos de tu corazón se cumplirán». Abgaro respondió: «Lo creo con toda mi alma, y tan convencido estoy de ello, que si se me presentara oportunidad y los romanos no me lo impidieran, aniquilaría de muy buena gana al pueblo judío por haberle crucificado». En algunos libros se lee que era de lepra de lo que Abgaro estaba enfermo y que tras del anterior diálogo, Tadeo tomó la carta que el Salvador había escrito al rey, frotóle la cara con ella y que en aquel preciso instante quedó completamente curado. Bueno, la leyenda dorada después continúa hablando sobre la predicación de Judas Tadeo en distintas partes, cómo hace expulsar demonios, cómo a la serpiente les quita el veneno y también sobre su martirio. Pero como pueden ver, queridos amigos, esta historia del rey Abgaro es la que va a dar origen a que a San Judas Tadeo se le represente con este medallón que representa una pintura que, de acuerdo a algunos, fue San Judas Tadeo el que le llevó al rey de Edesa y que fue esa pintura la que él se puso junto a la cara y recuperó la salud que tenía perdida por la lepra. La leyenda que acabamos de escuchar nos habla que fue más bien la carta
la que se frota en la cara, la que se toca el cuerpo. Pero como pueden ver, se van mezclando una leyenda con otra, una tradición con otra, y van creando en los pintores imágenes como la que vemos ahora en escultura y en pintura. Algunos otros que no conocen la leyenda dorada mencionan que, bueno, sin conocer esto, que San Judas Tadeo, como era primo de Cristo, era muy parecido a él, y que por eso quienes lo veían decían que veían al propio Cristo. Es una interpretación totalmente distinta. Y otros dicen que para San Judas Tadeo lo más valioso era Cristo y que por eso era como una moneda que llevaba, porque para él lo más valioso era Cristo. Otra interpretación que no tiene fundamento alguno. La leyenda dorada sí sabemos que sirvió como fuente de inspiración para pintores y escultores, y por lo tanto quise comentarte y leerte este texto. Que Dios les bendiga. Si les gustó este video, denle me gustó, y si quieren suscribirse, aquí donde dice suscribirse para que les lleguen mis notificaciones, mis videos en la forma más fácil. Que Dios les bendiga.